gracias al Señor. La semana pasada tuvimos una victoria maravillosa, 9 años ¿verdad? Del ministerio de Mi Refugio, y damos gracias al Señor por esa palabra tan poderosa a través de los labios del pastor Martín Narváez. Gloria a Jesús. Y en esta mañana quiero, ¿verdad? Traer una palabra, y le invito a que me acompañen en el libro de Mateo, capítulo 24. Mateo 24, versículo 13. Mateo 24:13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Otras versiones dicen: el que permanece firme, este será salvo. Gloria al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, buen Dios, porque yo sé que tú vas a ministrar a nuestras vidas en esta mañana. Tú vas a saciar la necesidad que hay en nuestros corazones, Señor. Gracias por lo que has estado haciendo a través de la adoración, Señor, ministrando nuestros corazones, Señor, y tu Espíritu Santo moviéndose en medio nuestro, Señor, en este silbo apacible, Señor. Te doy gracias en esta mañana, buen Dios. Permite que esta palabra, Señor, traiga restauración, traiga iluminación, traiga salud, vida a nuestras almas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. En este capítulo, ¿verdad? Que acabamos, este versículo que acabamos de leer es parte del capítulo que comienza, ¿verdad? Jesús se encontraba en el Monte de los Olivos trayendo una de las enseñanzas que él siempre traía acerca del reino de Dios. Y entonces, en un momento dado, sus discípulos se acercaron, ¿verdad? Para decirle: Señor, ¿qué señales va a haber de tu venida? ¿Y qué es lo que va a pasar al fin del siglo? Porque ellos tenían, ¿verdad?, como esta interrogante. Y entonces Jesús comienza a hablarle a cada uno de ellos y les decía que tenían que estar pendientes, estén pendientes para que nadie los engañe, porque entonces el Señor empieza a decirle: van a venir falsos maestros, va a haber guerras, rumores de guerra, un sinnúmero de cosas que, ¿verdad?, usted luego las va a leer en el capítulo 24. Y le enseñaba, ¿verdad?, de muchas señales que se presentarían antes de su venida. Pero también les dice, ¿verdad?, en el versículo 13, que perseveraran hasta el fin, porque entonces si perseveraban luego de todas esas cosas que sucederían, serían salvos. Entonces, ¿qué es perseverar? Cuando hablamos de perseverar, que de hecho el tema es perseverar hasta el fin, el tema de esta reflexión, perseverar hasta el fin. Perseverar es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. O sea que el Señor nos está diciendo: tienes que permanecer firme en lo que, ¿verdad?, en lo que has, en lo que tú eres, en lo que has creído. Y ser constante es la voluntad firme y continuada en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla. O sea que Jesús les estaba diciendo a los discípulos, y nos dice a nosotros como iglesia, que los tiempos van a ser difíciles, ¿verdad? Que cuando el Señor vaya a venir, y eso es lo que estamos viviendo actualmente, los tiempos van a ser difíciles. O dígame usted si no estamos viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? Estamos viendo tanta maldad, tanta gente
en guerra, rumores de guerra, terremotos, todo lo que establece la palabra lo estamos viendo. Y el Señor, ¿verdad?, nos está diciendo que los tiempos van a ser difíciles, que inclusive van a tratar de engañarnos aún a los escogidos, pero que nosotros tenemos que mantenernos firmes en lo que hemos creído. ¿Y en qué hemos creído? Mantenernos firmes en la fe en Jesucristo, en lo que Él ha dicho en su palabra. Que Él dijo que un día él dijo que se fue, pero que fue a preparar morada para que donde Él esté, nosotros también estemos. Y nosotros debemos permanecer firmes creyendo en esas promesas del Señor y seguir con la determinación de no volver atrás. Porque, ¿verdad?, hay mucha gente que empieza la carrera con mucho ímpetu, pero luego se cansa. El Señor nos dice, tienes que permanecer, tienes que perseverar. Cuando la Biblia nos habla de perseverar, tiene que ver con algo más profundo que asistir a un lugar de reunión con regularidad o de ser miembro de una iglesia. Porque hay veces que decimos, le preguntamos a la gente, ¿dónde tú perseveras? Pues yo persevero en mi refugio. Hace 8, 9 años que estoy ahí. Pero cuando hablamos de perseverar en la palabra, significa más que eso, que asistir a una iglesia. Es estar firme y constante en lo que Dios ha hablado sobre tu vida. De hecho, el hecho que tú asistas a una iglesia no quiere decir que tú eres salvo. Porque el asistir a la iglesia no trae la salvación a nuestras vidas. Es el simple hecho de nosotros creer que Jesucristo es el Señor, confesarle como nuestro Salvador y hacer lo que Él dice. Porque no solamente se queda en la confesión, tenemos que seguir las ordenanzas que Él ha establecido en su palabra. Cuando la palabra nos habla de perseverar, significa que tenemos que estar firmes y constantes en Cristo Jesús. Pero, ¿cómo podemos perseverar en la fe en un mundo tan hostil y estando en esta carne que lo que le gusta es pecar? Esta carne constantemente, ¿verdad? El espíritu tiene una lucha con esta carne porque no podemos quitárnosla. Ojalá uno pudiera, ¿verdad?, decir, espérate, carne, échate para un lado, que el espíritu es que se va a manifestar. Hay una forma, ¿verdad?, de nosotros establecer el reino de Dios en nuestras vidas y decirle, y someter a esta carne, ¿verdad? Y decirle, no, tú no vas a ir por encima de lo que Dios quiere para mi vida. Tú tienes que someterte y dejar que el Espíritu sea quien fluya. Pablo les decía a los romanos, en Romanos capítulo 7, versículo 24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esto lo decía porque Pablo decía que cuando él quería hacer el bien, esto no es lo que hago es el mal. O sea que él estaba consciente de que hay una lucha en nuestras vidas, ¿verdad? Con la carne y el espíritu. Nosotros estamos en una lucha constante para tratar de perseverar en hacer el bien. Pero muchas veces no tomamos control de los deseos de esta carne y estos nos dominan. Por eso es que tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que trabaje en nuestro interior y permitirle que Él obre en nuestras vidas. Por eso es tan importante el dominio propio, para que podamos tomar decisiones firmes de perseverar en Jesús y en los estatutos que Él ha dejado y establecido en su palabra, para que podamos estar firmes. La semana pasada el pastor Mardiel Narváez nos hablaba que teníamos que permanecer en el Señor y que para permanecer en algo debemos conocer a ese algo. Entonces, si nosotros queremos permanecer y perseverar en Cristo, no hay de otra forma que tú lo puedas hacer que conociéndole a Él. ¿Y cómo conocemos al Señor? Fácil, sencillo. Y esto también el Señor nos lo viene hablando desde principios de años, escudriñando la palabra.
y teniendo intimidad con el Señor, y entonces yo te aseguro que tú vas a tener una experiencia de conocer al Señor en intimidad, conocer hasta lo más profundo del Señor. Y entonces, cuando tú conozcas esa intimidad del Señor, vas a querer permanecer ahí. No vas a querer salir de ahí. Como decía la canción, hay momentos que no deberían terminar. Momentos en los que tú no quieres que nadie ni te hable porque tú estás en intimidad con el Señor. Y ahí tú vas a querer permanecer. Entonces, lo que podemos hacer para perseverar en el Señor es mantener una comunión con Cristo. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Verdad? Eso nos exhorta el apóstol Pablo, que oremos en todo tiempo. Si algo te mantiene en comunión con otra persona, ¿verdad?, es comunicarte. Para tú conocer a alguien, tienes que hablar con esa persona. No puedes conocer a alguien por las referencias que te dan otras personas. Porque hay veces que las referencias que me pueden dar a mí de Marcela son malas referencias. Pero si yo me acerco a Marcela y conozco lo que hay en su interior, pues entonces va a ser diferente lo que yo voy a pensar acerca de ella. Así que es importante que nosotros nos acerquemos al Señor y hablemos con Él, nos comuniquemos con Él para que le podamos conocer. ¿Cómo puedes decir que conoces a alguien si no tienes comunión con Él ni hablas con esa persona? Orar es hablar con Dios y es tan sencillo como cuando tú hablas con tu mejor amigo. Yo siempre he dicho que hay gente que piensa que para hablar con el Señor tienen que hablar palabras de domingo, palabras finas que impresionen, que las saquen del diccionario. Espérate, déjame hacer una oración porque voy a hablar con el Señor y tengo que ser muy fino con Él porque pues, Él es Dios. Y realmente Él es Dios, pero también es nuestro papá. Y yo no sé ustedes, pero yo cuando iba donde papi, yo iba como mi papá: papi, mira, pasó esto, ¿verdad? Y así debe ser nuestra comunicación con el Señor, siempre con respeto, porque Él es nuestro Padre, pero vaya con sinceridad, porque usted no puede impresionar a Dios, porque ¿quién mejor que Él conoce nuestro corazón? Simplemente Él lo que anhela es que te acerques confiadamente y le cuentes todo lo que acontece en tu vida, aunque ya Él lo sabe todo, pero que nosotros vayamos y nos presentemos delante de Él y le digamos: mira, papá, esto es lo que me pasa, ¿qué tú crees de esto? Porque hay veces que le preguntamos a Raimundo y todo el mundo qué cree de nuestras ideas, pero no vamos donde el Señor para ver qué Él cree de nuestras ideas. Que tengamos la confianza de acercarnos al Señor. Y esa es una de las formas en las que podemos permanecer en el Señor, mantener esa comunión con Él constante, hablando con Él. También escudriñando su palabra. Juan capítulo 5, versículo 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si tú quieres saber quién es Jesús, lee la palabra, porque ellas te dan el testimonio de quién es Él. Y a través de la palabra tú lo vas a conocer mejor, intimando con Él, hablando con Él y escudriñando cómo Él era, viendo cómo Él era con sus discípulos, el amor que Él tenía, la compasión que tenía por la gente. Todas esas cosas las puedes conocer a través de la palabra. Y no simplemente leerla, es profundizar en ella y pedirle al Espíritu Santo, porque hay veces que decimos: pero es que yo la leo y no la entiendo. Pues mira, si ahí tenemos a nuestro ayudador, el Espíritu Santo de Dios, y Él es el que te va a iluminar para que tú puedas entender lo que hay en la palabra. Hay veces que yo he leído capítulos y los leo y fantástico, y veo algo profundo, leí en ese capítulo,
y pasa el tiempo y vuelvo a leer el mismo capítulo y encuentro algo diferente, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, y entonces cada vez que usted lee, el Espíritu Santo te trae una iluminación diferente. Y eso es lo que el Señor anhela, que nosotros escudriñemos la palabra, no simplemente leerla por salir del paso, sino que podamos entender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas a través de ella. Otra de las cosas que podemos hacer para mantenernos, ¿verdad?, y permanecer en el Señor es mantener nuestro pensamiento en Cristo. Filipenses, y le estoy dando versículos clave para que usted, ¿verdad?, los anote y luego los lea con calma, para que entonces ponga en acción todo lo que estamos hablando en esta mañana, para que usted pueda permanecer firme en el Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y todas estas cosas que acabamos de leer se refieren a los pensamientos de Jesús. Además de que si mantenemos nuestro pensamiento en Jesús, Él nos guardará en completa paz. Porque Isaías capítulo 26, versículo 3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ¿qué? Ha confiado. Así que es de suma importancia que nosotros permanezcamos, ¿verdad? Y mantengamos nuestros pensamientos en Cristo Jesús. En medio de todos los revoluces que se mueven a nuestro alrededor, en medio de todo el ajoro de vida que muchas veces tenemos, que nuestros pensamientos se mantengan en Jesús, que pensemos en todo lo amable, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que es de buen nombre, que permanezcan nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otra de las cosas que debemos hacer para permanecer en el Señor es obedecer al Señor, obedecer a Jesús. Juan capítulo 15, versículo 10 dice: si guardareis mis mandamientos, o sea, ahí implica obediencia. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si tú guardas lo que el Señor ha establecido en su palabra, entonces tú puedes permanecer en su amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea que Él nos está diciendo: yo soy el ejemplo. Yo he permanecido obedeciendo lo que mi Padre me ha dicho. Hasta la muerte fui en obediencia. Así que te toca a ti ahora permanecer en el Señor. Permanecer guardando los mandamientos del Señor. Debemos obedecer lo que el Señor ha establecido en su palabra para perseverar y permanecer en su amor, porque no hay otra alternativa. Otra de las cosas que podemos hacer es mantener nuestros ojos puestos en Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si ponemos nuestra mirada en los hombres, se nos hará difícil perseverar en la fe, porque siempre vamos a encontrar defectos y debilidades en la gente. Yo siempre le he dicho que usted no se fije en nosotros. El pastor Nelson y yo tenemos muchas faltas. Y que se lo diga Juanesca, que es mi sobrina. Ella le puede decir de todas las debilidades, quizás no todas, pero conoce bastante, ¿verdad? De las cosas que nosotros flaqueamos. No se fije en nosotros. Si nosotros tenemos, ¿verdad?, que hacer lo posible por mantenernos firmes y dar un buen testimonio, pero también en algún momento podemos fallar. Así que no pongan su mirada en los hombres. La palabra dice: puestos los ojos en Jesús. Él fue quien pagó el precio en la cruz del Calvario por ustedes, no fuimos nosotros. Vemos mucha gente que hay veces que usted los ve que se van de la iglesia por esa misma causa, porque quizás el pastor o algún líder falló
y vieron que fallaron y entonces dicen, para eso yo le voy a servir al Señor. Y entonces, ¿en quién tú creíste? ¿En el líder, en el pastor, o creíste en Jesús, que fue quien dio la vida por ti? Por eso es que el Señor es firme en decirnos, pongan los ojos en Él, que pongamos nuestros ojos en Él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es por eso que el Señor nos dice que pongamos nuestra mirada en Él, porque Él no te va a fallar. El hombre siempre falla, pero tú enfoca tus ojos en Jesús para que puedas perseverar. A veces las circunstancias y los problemas y los afanes de la vida nos entretienen y desvían nuestra mirada del Señor, y al desviarnos, en ocasiones sentimos deseos de rendirnos en la perseverancia de servir al Señor. Y es por eso que debemos mantenernos peleando la buena batalla de la fe, para poder alcanzar la corona que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Si tú te rindes, créeme que no vas a obtener la corona. Si tú estás en una carrera, y tenemos aquí una persona, ¿verdad?, que participa en carreras de velocidad, no sé cómo se llama eso, carreras, hay maratones, y ¿verdad?, Junito, la persona que se queda a mitad de carrera, ¿tiene un premio? ¿Obtiene un premio? No, porque se rinde. Obtiene premio, ¿verdad? Los que se esfuerzan por seguir la carrera, y quizás no llegues al primero, pero llega. Tenemos que permanecer en la carrera de la fe para poder alcanzar la corona de vida eterna que Dios tiene preparada para nosotros. El apóstol Pablo le decía a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 4, versículos 7 y 8, él le dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Eso el apóstol Pablo lo estaba diciendo ya a punto de morir, ya estaban, ¿verdad?, ya lo habían sentenciado a muerte. Y él le decía a Timoteo: tranquilo, porque yo he peleado la buena batalla, yo he ganado la carrera, he peleado, ¿verdad?, por la fe. Y le dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me darás el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea que el apóstol Pablo nos está diciendo: permanece en la carrera, no te rindas en el camino, no importa las circunstancias que te rodeen, sigue adelante. Pablo se mantuvo firme y constante y no se rindió aun cuando fue perseguido. En estos días hemos estado estudiando en las clases bíblicas cómo estos hombres fueron perseguidos, cómo fueron apedreados casi hasta que parecían que estaban muertos. Pablo fue azotado, fue encarcelado, y todas estas cosas no lo detuvieron en su caminar. Al contrario, él se levantaba. La semana pasada hablamos que lo apedrearon y pensaban que estaba muerto, pero mira, se levantó y volvió a la ciudad, y al otro día siguió predicando, porque él sabía que la meta que le esperaba era mayor. Él sabía que tenía que permanecer para poder alcanzar la corona que Dios tenía preparada para él. Él se mantuvo firme. El apóstol Pablo comparaba la vida del creyente con una carrera, y en 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27, él decía: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él decía: no,
yo voy a seguir corriendo. Y voy a seguir dando golpes. Me van a azotar, pero yo voy a permanecer. Porque yo estoy firme en lo que yo quiero alcanzar. Y en esta mañana te pregunto, ¿tú estás seguro de lo que tú quieres alcanzar en el Señor? ¿Estás dispuesto a seguir luchando, a seguir permaneciendo? No importa lo que venga sobre tu vida, para poder alcanzar la vida eterna, para poder alcanzar la corona que Dios tiene preparada para nosotros. Para hacer esta carrera tenemos que permanecer constantes y tenemos que perseverar. Muchos comienzan esta carrera con mucho ímpetu y con muchas fuerzas, pero a la mitad del camino se cansan, se entretienen, se desaniman y prefieren abandonar la carrera. Pero tú no eres de los que retrocede. Nosotros somos de los que seguimos en la carrera. Nosotros somos de los que permanecemos en el Señor. Hay una anécdota que quiero compartir con ustedes y fue, ¿verdad? Es una historia verídica. No sé el nombre de la persona que fue, se me olvidó anotarlo, pero dice que este hombre era un campeón mundial de 1500 metros y estaba compitiendo para calificar para otra carrera, ¿verdad? Esa carrera que él iba a estar era una competencia para ver si él podía calificar para una carrera mayor. Dice que a mitad de camino tropezó, pero se levantó y siguió corriendo. Y eso es lo que el Señor nos llama a hacer, ¿verdad? Tropezaste, no hay problema. El Señor está ahí para levantarte. Sigue corriendo. Este hombre tropezó y siguió corriendo. Cuando apenas le quedaban 20 metros de carrera, se encontraba en el tercer lugar. Y con eso bastaba para cualificar para la otra carrera que él quería calificar. Pero en un momento dado miró atrás y no vio a nadie. Así que dejó de esforzarse. Dijo, pues espérate, ya soy el tercero, olvídate, califico. Y lo cogió suave. Y otro corredor que venía en su lado ciego se adelantó y lo eliminó. Ya no era el tercer lugar, porque el que venía más rápido lo eliminó. Su gran esfuerzo se hizo inútil porque no perseveró y porque quitó su mirada de la meta. Y al igual que este corredor, muchos de nosotros, después de haber perseverado por muchos años sirviéndole al Señor, después de haber pasado grandes dificultades, después de muchas veces habernos caído y levantarnos, después de muchos de nosotros haber pasado el Niágara en bicicleta, nos descuidamos y ponemos nuestra mirada en cosas que nos entretienen y nos desvían de la meta. Y el Señor en esta mañana nos está diciendo, mantente alerta. No es hora de entretenerte, es hora de perseverar. No es hora de que te distraigas, porque sabes que va a venir uno corriendo por tu lado ciego y te va a quitar el lugar. Mantente firme, persevera, sé constante en el Evangelio. Miren, hermano, yo sé que muchas veces no es fácil. Y díganmelo a mí, yo llevo... ¿Cuántos años yo tengo? 56. Es que los otros días me aumenté la edad y que yo hago aumentándome la edad. No es para tanto, Pastor Alex. 56 años tengo. Y desde los 10 años yo le sirvo al Señor. Y en estos 46 años que yo llevo sirviéndole al Señor, usted no tiene idea de todas las cosas que yo he tenido que enfrentar en mi vida. Desde desprecios, nos han levantado falsos testimonios, han querido pisotearnos.
Usted no tiene idea de lo que nosotros hemos vivido en nuestra vida, pero hemos permanecido. Y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y yo me he propuesto en mi vida que hay veces, ¿verdad?, que flaqueo, y no lo niego, hermano, yo soy tan humana como ustedes. Pero he tenido la valentía de decirle al Señor: Señor, te he fallado, ayúdame, levántame. Y el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, viene y nos levanta y nos renueva. Pero la idea de todo esto es permanecer. No importa lo que tú puedas estar viviendo, las enfermedades, las pérdidas que puedas tener, en medio de todo el proceso que puedas estar viviendo, lo maravilloso que tenemos los que permanecemos en Dios es que Él está con nosotros. Hay personas que no son constantes, que se han cansado de perseverar porque piensan que Jesús no acaba de llegar y que son muchas las situaciones que tienen que vivir y no están dispuestos a seguir viviendo y pagando el precio. Piensan que Jesús no va a llegar en ningún momento, que estos son cuentos y fábulas de la gente. Pero ¿sabes qué? Aunque la gente diga que Cristo no viene, la palabra dice que va a volver. Y yo le creo a su palabra. Yo creo que Jesús va a volver por mí y me va a llevar a ese lugar que Él ha estado preparando, que yo asumo que ya tiene que estar preparado para cada uno de nosotros. No te rindas en el camino, persevera, sigue adelante. Perseverar es no rendirse, pero seguir a Jesús no siempre es fácil, porque Él nunca, si usted va a la palabra, Él nunca te prometió que no ibas a tener problemas. Nunca, porque Él no te iba a mentir. Al contrario, en Juan 16:33, Él nos dijo que en el mundo nosotros íbamos a tener aflicciones. Si Él dijo que íbamos a tener aflicciones, es porque las íbamos a tener para que nos preparáramos para el momento en que llegaran, para que perseveráramos en el momento en que llegaran esas aflicciones. Él nunca te dijo que todo iba a ser color de rosa, pero sí nos prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Eso sí es su promesa, que aún en medio de las dificultades y las situaciones que puedas estar viviendo, Jesús está. Aún en medio de las pérdidas, aún en medio de los problemas con tus hijos, con la adversidad que tú puedas tener, aún en medio de que se levanten contra ti y te levanten y te hagan la vida de cuadritos, Jesús dijo que iba a estar contigo y Él va a pelear por tu causa. Él es un juez justo y hace justicia a sus hijos. La perseverancia es la clave para triunfar. Debemos seguir perseverando para conseguir lo que queremos. ¿Y qué es lo que usted quiere? Yo no sé usted, pero yo quiero obtener la vida eterna. Yo quiero ir a morar con Jesús. Queremos recibir esa corona que Dios tiene preparada para nosotros. Pero recuerda que no obtendrás estas cosas si te detienes o te cansas en el camino. Tienes que perseverar y perseverar hasta el fin. Que aunque encuentres obstáculos en el camino, aunque te caigas y la caída te lacere tu pierna, tus rodillas, no importa, levántate. El Señor en esta mañana nos está diciendo: tienes que perseverar. No importa lo que estés viviendo. Estás enfermo, persevera. Estás angustiado, persevera. Estás agotado, no tienes fuerza, aún en medio de tu debilidad, persevera. Porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Gloria al Señor. Así que en esta mañana el llamado del Señor
para nosotros. El Señor la semana pasada nos decía, tienes que permanecer. Hoy el Señor nos dice, persevera. Prácticamente son sinónimos. Persevera, pero no, que tu perseverancia no sea pasajera, sino que permanece firme hasta el fin. Sé constante, mantente observando y mirando a tu alrededor, pero con tu pensamiento puesto en Cristo. Que cuando vengan las debilidades a tu vida puedas decirle, Señor, ayúdame a permanecer firme en ti. Que como decía Pablo, que nada ni nadie nos pueda separar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, nada. Que nada nos separe del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así que en esta mañana esta es la palabra que quería compartir con cada uno de ustedes. El Señor nos invita y nos sigue exhortando a perseverar en Él. Ya nos queda poco, hermanos. Y qué triste sería que después de tantos años, después de usted haber sufrido tantas cosas, usted se rinda, ya que va a obtener el premio. No es tiempo de rendirnos. Es tiempo de permanecer. Amén. Así que en esta mañana vamos a estar en pie y damos gracias al Señor por su palabra. Gloria al Señor. Padre, gracias, buen Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú estás ahí. Gracias porque tú no nos dejas. Y aún en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras flaquezas, Señor, tú nos haces fuerte en ti. Señor, te doy gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú en esta mañana nos exhortas a permanecer firmes en ti. Gracias porque sabemos que tu venida está a las puertas. Porque si tú nos estás hablando esto en esta mañana es porque es apremiante que permanezcamos firmes en ti, Señor. Porque ya pronto tú vienes a buscar a tu pueblo. En esta mañana yo te pido por cada uno de mis hermanos, aquellos que quizás están tambaleándose o están pensando mirar atrás y rendirse, Señor, yo te pido que impartas fuerzas a sus vidas. Que los ayudes a permanecer en ti, Señor. Que sus pensamientos, Señor amado, sean constantes en ti, Señor. Que ellos puedan clamar a ti, Señor, porque yo sé que tú vas a responder. Gracias, Padre Santo, te damos en esta mañana, Señor. Y permite que esta palabra siga germinando en nuestros corazones y dé muchos frutos, Señor. Y que podamos compartirlas con aquellos, Señor, que necesitan escuchar esta palabra en esta mañana. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Si alguien desea la oración en esta mañana, el altar está abierto. Queremos orar por ti.